Crónica-Virus, un espacio para reflexionar, aprender, pensar críticamente y dialogar en tiempos de confinamiento. En colaboración con ahocha.info, presentado desde Iruña, hablaremos con diversos actores del panorama social sobre asuntos bilaterales que la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa. La economía, la exclusión social, la salud, los derechos sociales y muchos otros aspectos de lo que está ocurriendo. La pandemia del coronavirus se está acelerando. La advertencia llega desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo registra más de 300.300 casos confirmados. 300.300 confirmados. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé l'Afrique à se réveiller face à la progression de l'épidémie. عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا من 600,000 بينما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس. Solo le digo que se posicionen en el lugar de nosotros, que no pagamos porque no podemos, no porque no queremos. Nadie está pidiendo que nos regalen las casas. Yo no quiero que me regalen mi casa, yo la quería pagar, pero si me he quedado sin trabajo, tampoco es mi culpa. No es justo que solo por perder el trabajo, que le quede muy claro a todo el mundo que el único pecado, el único error que hemos cometido es perder nuestro trabajo. Hemos dejado de pagar las hipotecas porque hemos perdido nuestro trabajo. Así que le pido a la señora diputada que por favor dele al botón verde, porque hay vidas en juego. Nos llaman a las 3 de la mañana para decirnos que paguemos. ¿Eso no es terrorismo? Es terrorismo. Mis hijos se asustan cuando suena el teléfono. ¡Ellos son los terroristas! Nos dicen quédate en tu casa, pero para muchas no se trata de sus casas. O bien están en alquiler, o su propiedad depende de un hilo hipotecario. Este confinamiento y detención de la actividad económica nos pone frente al precipicio de la incertidumbre, y hay quienes se preguntan si su confinamiento conocerá un final distinto al esperado, al de la patada a la puerta, el cambio de cerradura y el de tener que salir con el colchón a la calle. Desde la crisis del 2008, la plataforma de afectados por la hipoteca ha sabido movilizar a miles de personas en defensa del derecho a una vivienda digna. Mediante escraches pacíficos y mediante bloques de desobediencia civil, la PA ha llenado los barrios más humildes de dignidad e inteligencia colectiva, recordándonos que más allá de la alfombrilla de nuestras puertas hay muchos seres que no solo sufren nuestras mismas incertidumbres, sino que además quieren intervenir sobre ellas. Begoña Alfaro es una habitual en las concentraciones de los petos verdes de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, ya sea en un desahucio o en las concentraciones de los martes al sol, frente a la Diputación. Abogada de profesión, ha trabajado en diversos casos de desahucio. Nacida en 1982 en Tarrasa, se crió en Carcastillo desde muy pequeña. Vino a estudiar Derecho a Iruña en el año 2000 y allí empieza su activismo social, primero militando en Amnistía Internacional y luego, al albor de las movilizaciones del 15M, se mete en la PA. En un momento dado es candidata al Parlamento Europeo en el 2015, pero como ella nos dice, no es la marca más importante para ella en su currículum. Y desde el 2011 milita en la PA, en la cual es casi su abogada de cabecera. Kaixo, Begoña, ¿qué tal? Y bienvenida a este programa. Kaixo, buenos días. Puesto que el confinamiento no ha supuesto un parón total de la actividad económica, especialmente durante la primera quincena, ¿habéis tenido conocimiento de familias que hayan recibido alguna orden de desahucio o por el contrario habéis notado una tregua? Pues en principio en la plataforma lo que hemos notado es una tregua, pero una tregua obligada. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando se declara el estado de alarma, automáticamente los juzgados acuerdan también el propio Real Decreto que regula el estado de alarma paraliza todos los plazos judiciales, pero es que además los juzgados cierran salvo para actuaciones muy excepcionales y urgentes, con lo cual tregua ha existido, pero vamos, en función o motivada principalmente por lo obligado de las circunstancias y la aprobación de normativas pues, que les han obligado a cerrar, ¿no? Así que, en principio tregua, desde que se declaró el estado de alarma no hemos tenido conocimiento de que haya habido ningún movimiento en el sentido de notificaciones de desahucio o de los procedimientos abiertos en general. Si por ejemplo,
pocos días antes de que esta situación del estado de alarma hubiera recibido una carta indicándote que hubiera un desahucio, entendemos que mientras dure ese estado de alarma, por lo menos puedes vivir tranquilo, ¿no?, en la casa. Eso es. Con la declaración del estado de alarma, como te decía, se paraliza todo lo que es los plazos de tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales. Entonces, eso por un lado, unido al hecho de que, como te digo, han cerrado los juzgados, y ahora además, unido a la suspensión de los desahucios en todo el estado durante como mínimo 6 meses, bueno, como mínimo no, eso ya va a estar cerrado durante 6 meses, pues bueno, en principio las familias tienen esa tranquilidad, entre comillas, ¿no? Porque bueno, al final a nosotros ahora se nos está haciendo eterno, pero al final son periodos de tiempo que pasan muy rápido. Pero bueno, en principio sí, tranquilidad. Otra cosa es lo que pueda venir cuando pase esta crisis sanitaria, porque todos los procedimientos se reanudarán. Las medidas, en mi opinión, que se han aprobado, pues bueno, son positivas, pero son insuficientes, y es posible que cuando este periodo termine, como al final pues los precios del alquiler u otro tipo de cuestiones no se han alterado por las normas que están aprobando día sí día también, pues es posible que venga una época fuerte de desahucios y de procedimientos de este tipo. Entraremos más adelante en las medidas que ha tomado el Gobierno, pero antes quería preguntarte sobre los frentes que pueda tener abiertos la PA en Iruña y en Navarra, si tienes algún conocimiento en estos momentos. Sí, nosotros ahora vamos a ver, antes de que se declarase el estado de alarma, y el problema continúa encima de la mesa. Esta situación lo único que ha conseguido, que conlleva, es que todo se ralentiza, todos los espacios públicos y privados están funcionando bajo mínimos, pero bueno, el problema sigue allí. El frente fundamental que tenemos abierto en la plataforma de afectados por la hipoteca a nivel Navarra, porque no podemos hablar solo de Iruña o Iruñerría, a nivel Navarra, es el problema que tenemos con los fondos buitre en general, Testa Residencial en particular, y en concreto pues una serie de promociones de vivienda pública que, al terminar esa condición de vivienda pública, han pasado al mercado libre, han sido adquiridos por este fondo buitre, Testa Residencial, como te digo, y bueno, y al final, problema encima de la mesa, seguramente, creo yo, el más importante al que nos hemos enfrentado aquí en Nafarroa, porque estamos hablando que la plataforma, por lo menos, estamos atendiendo a diversos bloques de Rochapea, Sanduzelay, Bustinchuri y Echabacoiz. Estamos hablando de en torno a unas 900 familias. Es una auténtica barbaridad para la población que residimos en Navarra, ¿no? Entonces, claro, estos son promociones, como digo, de vivienda pública, que ya ha dejado de ser vivienda pública, entra en el mercado libre, y cuando entra en el mercado libre es cuando aparecen estos fondos buitre, pues bueno, a lo que es su razón de ser, ¿no? Especular con el mercado del alquiler. Durante este año y los próximos que vienen, estamos hablando, como te digo, de que va a haber en torno a 900 familias afectadas. Para la población, insisto, que somos en Nafarroa, pues es un problema importantísimo. Entonces, bueno, en esa situación nos encontramos ahora en la plataforma, prácticamente en la totalidad de la plataforma absorbida por el trabajo que está suponiendo este problema, pues porque bueno, son muchas familias, son centenares de familias, cada una con su casuística diferente, pero bueno, con una pelea colectiva, ¿no? Que es que puedan continuar en sus viviendas, pues abonando un alquiler similar al que pagaban hasta ahora, que es por otro lado el único que pueden pagar. ¿Se anticiparía en ese caso de ese bloque de viviendas una subida del alquiler? Claro, eso es. A nosotros el problema, cuando nos llega a la plataforma, en concreto el primer bloque que detecta este problema es una serie de bloques de la Rochapea, y estas familias se enteran porque reciben una carta del fondo. No se enteran por el Gobierno de Navarra, que ha terminado la calificación de pública de sus viviendas, sino que se enteran por una comunicación del fondo de inversión,
de la SOCIMI, que lo que les dice es, bueno, señores, su contrato está próximo a vencer y a partir de ahora, como yo puedo regular como quiera el precio de este inmueble, pues, y luego ya, dependiendo de la familia, pues a partir del mes en el que venza su contrato, las nuevas condiciones van a ser las siguientes. Incrementos en algunos casos hemos detectado de cerca del 400%. En algunos casos, te estoy yendo a los casos más extremos, pero bueno, pues claro, unos incrementos de alquiler brutales que ninguna de las familias pueden asumir. Entonces, la Rochapea es el primero que recibe... Sí, no estamos hablando de un aumento de IPC, sino que estamos hablando del pago de un alquiler social a un alquiler en libre mercado en una situación claro. de fuerte subida, además. Eso es, de libre mercado, además de libre mercado y dentro del libre mercado determinado en este caso por el nuevo propietario, que es una SOCIMI. Es decir, sí. No es el libre mercado de un propietario, persona física normal y corriente, pues que decide aplicar un incremento X. No, estamos su razón de ser o su especular y obtener beneficios con el mercado del alquiler, con lo cual, además, con la necesidad que hay de vivienda, pues estamos hablando de unos incrementos en los precios, pues bueno, inasumibles. Después empiezan a venir otros bloques de otros barrios, como te he dicho, y en los próximos años nos vamos a encontrar pues con que termina el régimen de protección de todas las viviendas protegidas, pues bueno, pues que en los años de UPN se firmaban los contratos de gestión, pues bueno, pues limitados en el tiempo. Ahora terminan esos plazos de vigencia y nos encontramos con la sorpresa. Bienvenidos a España, el lugar de las oportunidades, el fútbol, la paella, el sol, la tierra prometida donde empezar una nueva vida. A no ser que seas el afortunado que accede al 1,5% de la vivienda pública, el precio de un alquiler en España es de 780 euros al mes de media, que podrás pagar cómodamente con los 735,9 euros del salario mínimo. Comparando con países vecinos, podemos ver lo dramático de la situación en la península. ¿Y ahora qué? Tranquilo, los españoles tenemos un kit de adaptación al medio. Podrás quejarte en la calle. Podrás pedir vivienda social en la administración pública. O podrás ir con toda tu familia a dormir en un coche como hizo mi amigo, llamémosle Manolo. Manolo decidió denunciar su desahucio al Comité DESC de las Naciones Unidas. El Comité DESC vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para ello, además de las denuncias, cada 5 años examina a los países que firmaron el pacto, entre ellos España. En 2018, la ONU suspende al Estado español en materia de derechos sociales, especialmente en derecho a la vivienda. Por ello, insta a España a cambiar la Constitución, a regular el mercado, a revisar la ley de alquileres y a crear más vivienda pública. ¿La respuesta del Estado? Por ello, la plataforma DESC, con decenas de entidades, se ha movilizado para presionar su respuesta. ¿Y nuestro amigo Manolo? Gracias a su denuncia, Naciones Unidas condenó a España por vulneración del derecho a la vivienda y varios desahucios han sido paralizados desde la ONU de forma cautelar. Exigimos que el gobierno español cumpla las recomendaciones de Naciones Unidas y solucione de una vez por todas el problema de la vivienda. En todo el Estado hay cientos de colectivos en defensa de la vivienda digna. Acércate al de tu ciudad o barrio y ayúdanos a defender los derechos sociales. Vamos a pasar un poco a tratar un poco ante esta situación, a analizar un poco las decisiones que ha tomado el gobierno del Estado, que las ha anunciado en rueda de prensa, una serie de medidas para ayudar a las personas más vulnerables. ¿De qué medidas estamos hablando? Pues bueno, principalmente podríamos agruparlas, pues bueno, por clarificar un poco el tema, ¿no? Como en 5 bloques. En primer lugar tendríamos la paralización de todos los lanzamientos, o sea, de todos los desahucios durante un plazo de 6 meses. En este sentido, pues bueno, una medida perfecta, vamos, no nada que tarde llega. Por otro lado también la prórroga automática de todos los contratos de alquiler que venciesen en estas fechas durante otros 6 meses, es decir, las familias que tuviesen un contrato de alquiler que haya vencido en estas fechas en las que nos encontramos automáticamente y por estos reales decretos quedan prorrogados durante 6 meses más. Además, ayudas directas de hasta 900 euros, eso es lo que dice el Real Decreto, luego hay que ver cómo se materializa, cómo se concreta eso, pero bueno, una serie de ayudas directas. Después, microcréditos
que están avalados por el Estado. En este sentido, en esta medida en concreto, aquí es donde desde la plataforma a nivel estatal y nosotros aquí en Nafarroa a título individual o no, limitados a nuestro territorio, aquí es donde nosotros ponemos un poco el foco de la crítica, ¿no? Microcréditos avalados por el Estado. Es decir, el Estado, antes de limitar los precios del alquiler, ha preferido... Es decir, no tocamos estos precios desorbitados, que sabemos que además ahora mismo están totalmente desatados, no tocan los precios, sino que establecen unos microcréditos pues que al final los vamos a pagar todos. Es decir, no contemplan la posibilidad de que el fondo, el gran tenedor, pueda, durante un tiempo determinado, aunque sea, tenga que limitar los precios del alquiler. No, han preferido establecer un sistema de microcréditos que los avala el Estado, que al final somos todas y todos. Y después una última medida... Una pregunta rápida. Luego hablaremos también de diferencias entre tipos de propietarios. Quiero decir, que puede ser una familia o puede ser una persona jubilada que está en una residencia y que utiliza pues su antigua vivienda como alquiler y otra cosa es un gran tenedor y un fondo buitre. Puede ser que si se regularan los precios para unos, habría que regularlos para todos, o legalmente digo, ¿eh? Sí, vamos a ver, ese es el argumento que han utilizado desde el principio. Tenemos que tener en cuenta que el estado de alarma se establece el 14 de marzo, eso es, el 14 de marzo fue, y regulando, o prácticamente Real Decreto semanal, hasta ahora, hasta esta semana en la que nos encontramos, no han tocado el tema del alquiler. Y uno de los argumentos que el gobierno empleaba era precisamente esto, ¿no? Pues que va a haber muchos propietarios, personas físicas que se vean afectados, que no... Totalmente de acuerdo, pero eso no puede ser un argumento para no regular porque legalmente es posible establecer una diferencia para grandes tenedores o fondos de inversión y propietarios personas físicas. Eso hubiese sido tan sencillo hubiese sido tan sencillo como introducir esa diferencia. De hecho, en la última medida que han aprobado, de las que te estaba comentando, establece la posibilidad de una moratoria, es decir, un retraso en el pago del alquiler o incluso la condonación, que al final la condonación de la renta es que te perdonen la renta, por decirlo de alguna forma. Y aquí, por ejemplo, sí que han establecido diferencias. Quiero decir que es perfectamente posible para los propietarios personas físicas. Han establecido la posibilidad que hemos comentado antes de los microcréditos, es decir, si yo estoy alquilada a un señor, a una señora que tiene su segunda vivienda, que como no puede ser de otra forma, es totalmente legítimo que quiera cobrar su renta, pues aquí entra en juego los microcréditos a cargo del Estado, perfecto. Pero para grandes tenedores y fondos de inversión es curioso, porque aquí lo que establece el gobierno es la posibilidad de esta última medida que os comento, de la moratoria o la condonación, pero la posibilidad. Es decir, el Real Decreto en última instancia lo deja en manos del propietario, gran tenedor o fondo de inversión. Ya. ¿Cómo se pueden acceder? Ha dicho, me imagino que los microcréditos será hablar con las entidades bancarias de la que la que le apetezca a uno y a ver qué le ofrecen. Y para recibir ayudas directas, ¿qué se puede hacer? ¿Hay que llamar al Gobierno de Navarra? ¿Hay que llamar al Gobierno del Estado o Ministerio de la Vivienda? Pues en principio, hasta donde yo sé, tenemos que tener en cuenta que estamos en unos días que es que hay normas nuevas absolutamente cada día. Sí. Pero en el Real Decreto no lo llegaba a concretar. Por eso cuando he hablado de las ayudas directas he dicho, bueno, dice el Real Decreto de hasta 900 euros, pero no concretaba más. Seguro, yo ahora mismo no te puedo dar esa información, pero seguro que si no la han aprobado, la aprobarán algún tipo de instrucción, orden o lo que sea para regular el procedimiento para el acceso a ese tipo de microcréditos, que como digo, estos están previstos para pagar al propietario, persona física, que insisto, tiene todo el derecho además a cobrar su renta. A mí me preocupa más, en la plataforma nos preocupa más el procedimiento que se establece, como te digo, para los grandes tenedores o fondos de inversión. Es decir, precisamente el que especula con el mercado del alquiler, el que tiene ingresos y beneficios millonarios, a ese lo que le ofreces al inquilino es la posibilidad de que o le aplacen el pago del alquiler o se lo perdonen, ¿no? Se aplique la moratoria o la condonación. Pero el Real Decreto habla de posibilidad, que no es lo mismo que certeza. Entonces, bueno, por eso yo digo que te traerá coletazos. Muchas de las
de las medidas que se aprueban vienen con la coletilla de personas vulnerables, familias más vulnerables. ¿Qué entendemos aquí por vulnerabilidad? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Claro, el concepto de vulnerabilidad se utiliza en muchísimas leyes, del tipo que sea, muchísimas normas que establecen sobre todo ayudas o medidas sociales, ¿no? No hay un concepto universal de vulnerabilidad, es decir, no hay una norma que establezca qué es vulnerabilidad para todo tipo de casos de ayudas o de medidas sociales. Es decir, hay que ir a cada norma o a cada medida en concreto para ver qué se entiende por vulnerabilidad en ese caso concreto. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para el bono social en temas de luz, electricidad y demás, pues bueno, la norma que regula el bono social establece qué se considera esos efectos por familia o por persona vulnerable. En este caso que estamos hablando, en el tema de las ayudas al alquiler, en el Real Decreto que la regula, establece que se entiende a estos efectos, a los efectos de la concesión de ayudas al alquiler por persona o familia vulnerable, ¿no? Esto en relación a las ayudas al alquiler establecidas por la situación de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Entonces, en este caso en concreto, ¿qué dice que se entenderá por vulnerable? Las personas que se encuentren en desempleo, en situación de ERTE con arreglo, o sea, el ERTE con las condiciones que se ha aprobado para paliar los efectos del COVID, ¿no? Personas en desempleo, personas en situación de ERTE o personas en reducción de jornada, que se encuentran en una situación laboral de reducción de jornada. Y además de lo anterior, o sea, además de tener que estar en una de las situaciones anteriores, tienen que acreditar que sus ingresos máximos no superan 3 veces el IPREM. ¿Qué es el IPREM? Es un tipo de índice que existe para la concesión de ayudas públicas, ¿vale? No vamos a entrar en más detalle porque es un rollo técnico. Entonces, los ingresos máximos de esa familia no pueden superar 3 veces el IPREM. A efectos prácticos, ¿de qué cantidad estamos hablando? En torno a unos 1.600 euros al mes. Es decir, si una familia o una persona se encuentra en situación de desempleo, de ERTE o en situación de reducción de jornada y además sus ingresos no superan esta cantidad mensual, tendrán que acreditarlo documentalmente, es decir, tendrán que presentar por la batería de documentación que le exija la Administración para demostrarlo, pero en ese caso se considerará que es persona vulnerable para poder solicitar las ayudas al alquiler. Todas las personas que no estén en este tipo de situaciones quedan fuera y quedan pues al mercado libre. Muy bien. Pues vamos a seguir. Posiblemente haya alguien que nos escuche que había recibido, que tenía pendiente una orden de desahucio. ¿Qué puede hacer en estos momentos? Y también cómo se puede poner en contacto con la plataforma si hubiera necesidad. Nosotros en principio, empiezo por el final, nosotros en principio, claro, por las restricciones ciudadanas generales que está habiendo, pues desde la semana del 14 no hay reuniones físicas. Nosotros nos reunimos semanalmente, pero desde el 14 no estamos pudiendo celebrar esas reuniones. De todas formas, en la web de la plataforma de afectados por la hipoteca de Navarra aparecen los distintos teléfonos de contacto de las distintas asambleas que hay en Nafarroa. Y de hecho estamos recibiendo llamadas y como podemos, telemáticamente, estamos atendiendo ese tipo de situaciones, las más urgentes, ¿no? Las que pueden esperar, pues bueno, pues lo que prevemos que pueda, las que no pueden esperar, lo que parece que va a durar este estado de alarma, pues bueno, que estamos hablando, pues nos puede quedar todavía un mes tranquilamente. Personas que hayan recibido una orden de desahucio, como decías, y ¿qué tienen que hacer, no? Vamos a ver, en principio el Real Decreto establece la suspensión de los desahucios durante 6 meses. Eso es así, lo establece esta ley y opera, y no va a haber ningún juzgado que, como lógicamente conoce esta norma, señale una fecha de desahucio para dentro de los próximos 6 meses. Aún así, y cuando abran los juzgados, porque este tipo de actuaciones no se consideran urgentes por lo que estamos comentando, ¿no? de la prórroga de los 6 meses, cuando abren el juzgado, yo lo que le recomendaría a esa persona, que aunque los jueces y juezas conocen perfectamente esta norma, pues bueno, que solicitasen justicia gratuita si son beneficiarios, para que les concedan un abogado o abogada, y que presenten un escrito
en el juzgado que les corresponda, diciendo pues bueno, pues que en virtud de este Real Decreto que se ha aprobado, que regula el tema de la prórroga de 6 meses de los desahucios, pues bueno, que se solicita el aplazamiento de la fecha que tenga señalada para el desahucio. Pero bueno, en principio, insisto, por ley, tranquilidad en los próximos 6 meses. Otra cosa, insisto, será que no nos podemos relajar, será el boom que nos venga cuando pasen estos 6 meses o bueno, cuando pase en general la situación en la que nos encontramos, pues bueno, yo ojalá me equivoque, ¿no? Y no quiero ser tampoco pesimista, pero creo que al final social económicamente vamos a quedar bastante tocadas. Entonces, bueno, creo que habrá que apretar cuando esto pase. Por el otro lado, también se habla, del mismo modo que hemos hablado de lo que es el límite de la vulnerabilidad, también hay la otra membrana separadora que se ha establecido entre lo que es el pequeño propietario, que tiene una casa, que es una familia, que tiene aquí una segunda vivienda que ha recibido en herencia, por ejemplo, y los fondos buitres o los grandes tenedores. ¿Dónde está esa frontera también? En principio, vamos a ver, el concepto de gran tenedor a nivel estatal no está regulado. No está concretado a nivel general qué se entiende por gran tenedor. Sí que la referencia normalmente que nos encontramos en algunas normas aprobadas por distintas comunidades autónomas, pues son empresas normalmente o propietarios, personas físicas también puede ser, que tengan a su disposición, que sean propietarios de más de 10 viviendas. Claro, nosotros, y esto ya te hablo, mira, por ejemplo, nosotros como plataforma de afectados por la hipoteca nunca hemos entrado en cuestiones en las que el propietario sea persona física, porque como tú bien has dicho, puede haber multitud de situaciones en las que solo faltaba perfectamente legítimo que una familia o una persona con su trabajo tenga una segunda vivienda. Ahí no entramos, pueden ser padres que han adquirido una segunda vivienda para su hijo o su hija que va a estudiar, o el caso que has comentado, por ejemplo, de personas que entran en residencia, o cualquier persona que como método de ahorro, oye, pues decide tener una segunda vivienda. Nosotros allí nunca hemos entrado. Y eso es el concepto que estamos hablando de personas físicas, propietarios. Por otro lado, como dices, grandes tenedores y fondos de inversión. Aquí ya estamos hablando de empresas que su razón de ser es acaparar vivienda para especular con el mercado de la venta de vivienda en algunos casos, últimamente cada vez más con el mercado del alquiler, que es lo que se denominan las SOCIMIs. Que, por otro lado, recordar que gracias al gobierno de Mariano Rajoy no pagan absolutamente ningún impuesto. Eso es importante destacarlo. Pues estos grandes tenedores y fondos de inversión, para ellos el Real Decreto establece la posibilidad o de la moratoria en las rentas del alquiler de sus inquilinos, es decir, que se retrase el pago de la renta o incluso que se les condone, que se les perdone a los inquilinos de estas SOCIMIs el pago de la renta. Pero, insisto, establece la posibilidad que no es lo mismo que certeza y que quedaría en manos del propietario. Y para las personas físicas, como hemos dicho, ahí sí que se establece la posibilidad de los microcréditos. Yo insistiré en el hecho de que a mí me sorprendía cuando el hecho de que hayan tardado tanto en regular el tema del alquiler cuando van a norma diaria prácticamente, únicamente se basaban en el argumento de que, yo me acuerdo de escuchar varias veces a la ministra Nadia Calviño diciendo, pues bueno, pues que es que se iban a ver afectados los propietarios personas físicas. No, señora, se ven afectados si usted no establece la diferenciación en la norma que apruebe. Si lo establece como lo ha hecho ahora, no hay ningún problema y esos propietarios personas físicas quedan fuera. De hecho, lo han hecho 3 semanas después. Han distinguido pues, los dos conceptos, ¿no? Muy bien, pues yo creo que esta conversación nos resuelve bastantes dudas y puede ayudar a cualquier persona que esté interpelada por esta situación. Creo que estamos interpeladas todas, o sea, quiero decir que sí, al menos que estemos en esas situaciones muy resueltas de piso ya pagado y tal, pues nos afecta a todas. Muchas gracias, Begoña, y bueno, pues hasta pronto. Muchas gracias a ti, eskerrik asko.